El conocimiento es poder y la educación un privilegio. Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad, para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Mira, Miguel, yo recuerdo cuando estaba leyendo El mundo y sus demonios de Carl Sagan, y en el prólogo de ese libro mencionaba que la universidad fue la realización de sus sueños y que encontró profesores que no solo entendían la ciencia, sino que también eran capaces de explicarla. Esta frase me dejó marcado, pues estudiar lo que tú sueñas es una de las cosas más maravillosas que existe. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Qué placer estar acá con ustedes. Ustedes no se imaginan lo gratificante que es este podcast. Y hoy no es un día académico, hoy continuamos con esta serie de capítulos que llamamos Educados para ser esclavos. Y como siempre, Migue acá siempre acompañándonos. Migue, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, en el capítulo anterior de Educados para ser esclavos mencionamos que la educación es un privilegio y no un derecho. Hablamos de las brechas socioeconómicas y socioculturales del ingreso a una universidad y hablamos sobre las expectativas de entrar a la Facultad de Medicina. Pero antes de iniciar este capítulo y como para entrar en calor, quisiéramos de parte del equipo Podmédicos hacerte plantear un par de preguntas. Bueno, un par no, unas cuantas, acerca de tus privilegios. Entonces, vamos a ver, quiero que cierres tus ojos y lo medites un rato. Las siguientes preguntas. ¿Tus padres están casados o viven juntos todavía? ¿Durante tu vida tuviste una figura paterna? ¿Tuviste acceso a educación privada, a un colegio o un instituto privado? ¿Tuviste tutores durante tu colegio? ¿Alguna vez te has preocupado por no tener internet, televisión por cable? ¿Has tenido que ayudar en casa con las cuentas, con los recibos o con el mercado? Piensa si alguna vez te preocupaste por si iba a hacer falta una comida en tu casa. Bueno, ahora puedes abrir los ojos y quiero que pienses bien esas respuestas porque no son por las decisiones que has tomado y queremos que te des cuenta de lo afortunado que eres o de lo fuerte que eres por lo que has atravesado. Y aunque no lo creas, este pequeño ejercicio habla del privilegio. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que te des cuenta de que hay cierta zona de nuestra población o cierta cantidad de nuestra población que goza de ciertos privilegios que no se dan cuenta que los tienen hasta que uno no los hace conscientes. Eh, Muchas personas tienen, por ejemplo, el privilegio de estudiar y tener una educación superior. En este caso, nosotros somos médicos, tuvimos la oportunidad por X y razón. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que abarca todo este tema, eh, en el cual te queremos introducir, que es la interseccionalidad. De cómo muchos tienen un privilegio y una oportunidad añadida para acceder a la educación superior y no por eso significa que vayan a ser mejores profesionales y por lo tanto las personas que no tienen estos privilegios no tengan la posibilidad de ser buenos profesionales y vamos a hablar de ello. Lo anterior, muy pocas veces lo pensamos, y cuando uno ya es semestroso, luciendo la bata y el uniforme por doquier, mostrándole al mundo que somos estudiantes de medicina, no somos capaces de comprender lo privilegiados que somos. Y en esa actitud altiva no nos damos cuenta que en realidad a los demás no les importa. Pero claro, en ese ego banal y en el éxtasis embriagador del semestroso de medicina se esconde el inicio de una educación estructurada para ser unos esclavos del sistema, que en muchos países de Latinoamérica está tan acabado y falta de mejoras estructurales, y que la población en general achaca los problemas a todo el personal sanitario, entre ellos incluidos los estudiantes de medicina, los internos y los residentes. Un ejemplo, Migue, de todo esto es, digamos, Colombia, con su Ley 100, que es un intento de copia del modelo chileno de salud, que en el papel, en sus 4 libros, es una maravilla,
y que si se cumpliera todo lo que dice sería muy fabuloso, pero la realidad es otra. La corrupción, tanto de las EPS y de los políticos, pues hacen que el sistema esté en realidad en crisis. Ciertamente, es difícil abordar un poco el tema de política y que no se nos meta de alguna forma eh, en la conversación, porque es inevitable, aunque no venimos a hablar solamente de política, sino pues hace parte del problema, ¿no? Uno no lo tiene tan claro cuando uno está iniciando la carrera y ve ciertas materias que pues no están como tan ligadas a la práctica diaria, ¿no? Digamos que de pronto la materia que tú digas que realmente es importante y que tiene como gran impresión en los medios, más que biología o biología molecular, yo creería que es anatomía, ¿no crees? Por supuesto, me acuerdo muchísimo de esos parciales y creo que en todas las facultades de medicina es muy similar como se aprende o anatomía o morfología. Uno de dos. Cierto. ¿Tú qué experiencia recuerdas de anatomía? Bueno, sinceramente yo me acuerdo más es de esos parciales cuando estábamos en el anfiteatro, que en realidad nos ponían un alfiler en una estructura que en principio no parecía nada, porque nosotros éramos más pendientes de el tiempo y de la palabra roten para pasar a la siguiente estructura. Y pues en realidad no veíamos nada. Eso era lo que yo Claro. recuerdo. Sí, un Era berraco una alfiler escondido en la nada. en la nada, que cuando terminabas como que, ¿y viste este alfiler? Como, ¿cuál? No, y Bueno, que si alguien lo movía un poco, ya los que venían de atrás o los siguientes ya perdían esa pregunta porque cualquier mínimo movimiento podría cambiar la estructura y pues bueno, nos liamos. nos liamos. Pero bueno, sin embargo, hablando de interseccionalidad, no solamente pasa en medicina, sino en muchas carreras, y es que aunque el pensum sea muy similar entre todas las carreras, por ejemplo en medicina, por ejemplo en Colombia tenemos un corte muy francés de, de la lectura de cómo se tiene que explicar medicina. Ahí vienen los cambios, ¿no? Porque una cosa es que tú estés en una universidad que sea relativamente joven, a una universidad que tenga esta palabra, ¿no? El prestigio, O la ¿cierto? antigüedad, La la, antigüedad. o entre comillas el renombre, lo que tú dices, el prestigio. Y cómo los enfoques cambian de manera educativa, ¿no? Mientras en algunos institutos te enseñan a ser un médico general, te enseñan a ser un médico el cual tiene que afrontar cierta carga asistencial, ya sea porque lamentablemente en su instituto o en su universidad no tuvo como esta fortuna de tener un hospital propio, sino tuvo que asumir, por ejemplo, la carga asistencial de los hospitales públicos, porque pues, es allí donde termina esta práctica. Se diferencia mucho como con estas universidades prestigiosas que enfocan mucho la educación hacia otra orientación, ¿no? Eh, hasta suena como curioso, ¿no? Como que a unos nos enseñan a ser ministros y a otros como carne de cañón. Complicado, ¿no? Total. Lo que tú dices es muy cierto y muchas veces dentro del tema que tú estás tocando está el bienestar universitario. En unas universidades hay, entre comillas, pues un mejor bienestar universitario con más apoyo hacia la investigación o hacia ciertas áreas que en otras universidades donde en realidad no brindan este apoyo. Digamos, Miguel, ¿tú qué nos dices sobre esto del bienestar universitario? Pues mira, fíjate que mientras algunas instituciones tienen como el placer y el privilegio, y no está mal, o sea, no queremos que entiendan que eso esté mal, ni que se sientan culpables por eso, porque pues hace parte de las dinámicas sociales. Eso va un poco más allá de lo que nosotros pensamos, sino hay que analizarlo para entenderlo y abrazarnos como médicos y como colegas. Por eso es importante hablarlo, exteriorizarlo. Entonces, por ejemplo, que tú tengas en tu biblioteca una silla con respaldar en vez de un pupitre rayado, hace mucho la diferencia, ¿no? Total. Hace mucho la diferencia.
Y no por eso no significa que el médico que se esté preparando en esta universidad, que la biblioteca tenga respaldar, tenga mejores bases de datos, vaya a ser mejor médico que el médico que se está preparando en una universidad donde las sillas están prácticamente acabadas. Es incómodo y pues no nos brindan las bases de datos o los accesos a páginas de interés. Claro, tú tocas un tema, es que no solamente es el impacto emocional que implica como que, hola, me toca con las uñas, eh, y por ejemplo, trasladémoslo al lado de investigación, mientras muchas veces uno se las ingenia para buscar bases de datos y todo eso, cuando tú tienes la facilidad de que tu propia universidad te brinde la información desde la biblioteca, te brinde el acceso al saber de una manera más fácil, pues claro, te sientes mucho más cómodo y como que todo va fluyendo mejor, no tienes que hacer como todas estas triquiñuelas o haciendo cosas que rayan dentro de tu ética, ¿no? Como por ejemplo Sci-Hub, este proyecto de una profe, una neurocientífica de Kazajistán, que es genialísimo, que libera la información, pero que de cierta forma está en una zona gris porque, bueno, si quieres saber más de Sí, Sci-Hub, hay que buscar. total. Esto que tú mencionas es que, digamos, conozco compañeros que en sus universidades les brindaban acceso a UpToDate, que me parece que en la actualidad es una de las mejores páginas para buscar información médica actualizada. Y pues, infortunadamente, Miguel, tú sabes que a nosotros nos tocó muchísimo el uso de Sci-Hub y no es porque nuestra universidad no nos brindara bases de datos, sí teníamos, pero pues también hacía falta esa educación y esa enseñanza de cómo hacer una adecuada búsqueda si ya tenemos Sci-Hub que solo es poner el DOI y ya está. Claro, porque pues el enfoque era mucho más orientado a lo asistencial y ahí venimos a tocar otra cosa. Porque es tan difícil en entender que a veces no queda como espacios para estas cosas que deberían ser desde lo académico, ¿no? Y es que si te vas a la parte asistencial de los hospitales públicos, claro, uno hace la conciencia de que uno hace parte del sistema, pero se multiplica un montón. Uf, Entonces, wow, muchísimo. eh, el, el- el tamaño de la población que uno llega a atender siendo estudiante dentro de sus prácticas clínicas es tan enorme que muchas veces lo académico se va disolviendo por entre las entreconsultas, ¿no? Miguel, tú tocas un tema muy importante y es que en este punto de lo asistencial se empieza a generar la esclavitud. ¿Por qué? Porque tú mencionas que las universidades, eh, entre comillas, de prestigio, tienen sus propios hospitales. En estos hospitales propios, los estudiantes muchas veces se dedican en realidad a hacer prácticas de medicina o prácticas de enfermería, prácticas de su área. Mientras que en las otras universidades que no tienen hospitales propios, toca hacer rotaciones por diferentes hospitales que por lo general son del Estado y lo que tú dices, el volumen es muy, muy, muy abundante y pues hay muchísimos pacientes y a veces se pierde ese ámbito catedrático y nos toca ejercer cierta carga asistencial y pues empezamos a hacer esos esclavitos, ¿no? Claro, porque la línea se empieza a difuminar entre ser estudiante a una carga laboral no remunerada, que tú dices, wow, uno empieza a aceptar ese tipo de cosas, ¿no? Que uno empieza a ver lo que está bien. Pero bueno, uno empieza a cuestionar esto ya un poco más adelante, o de pronto ya con acciones muy particulares que uno recuerda dentro de la carrera, o si uno se da cuenta dentro de la carrera, no hay muchas herramientas que uno pueda usar para decir, quiero parar esto, ¿no? Eh, Normalizamos el maltrato, diría yo. Normalizamos el maltrato. Vale, sí, porque al normalizar el maltrato nos damos cuenta que desde el pregrado en Latinoamérica, bueno, en el caso de Colombia y creo que en muchos países de Latinoamérica, nos enseñan que a los madrazos se aprende. Y es que decir que algunos dicen que con el maltrato se aprende mejor y esto pues viene viéndose desde
que uno es estudiante de pregrado como uno ya está en el internado o bien en la residencia. Y Miguel, esto me acuerda cuando yo hice una rotación en México y allí me cuenta que es verdad que el estudiante, el interno y el residente está en la cadena alimenticia más baja. Uno es lo más bajo que hay en el hospital y que confunden la educación con la esclavitud. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, allá en el hospital donde yo roté en México eran guardias ABC. Eso se traduce en 36 horas con un fin de semana libre cada 15 días. Y eso no está bien, porque muchas veces esta carga asistencial era tan grande que no había academia. La academia la dejaban solo para el claustro y muchas veces se cortaba la comunicación entre el adjunto solo se comunica con el residente solo se comunica con el interno y el interno solo se comunica con los estudiantes, que no siempre es así, pero pues en algunos casos se ve y se pierde este rol académico y este rol catedrático de las prácticas de medicina. Y es que muchas veces la excusa está entre que un médico dice, es que en mis tiempos era peor y así se aprendía y así se crean buenos médicos. Ahora no están saliendo buenos médicos. Y este pensamiento creo que lo tenemos que cambiar, Miguel. Y tú que estuviste rotando también fuera del país, pero esta vez fue en Canadá, en otro tipo de medicina, ¿cuál es tu experiencia? Dime. Bueno, hay un concepto de bienestar y la jerarquización, aunque exista y está bien demarcada, lo importante es que es eso, todos conocen sus papeles y son autónomos de hacer lo que se tiene que hacer. Digamos que yo tenía un equipo, o mi equipo se conformaba de un residente, de un estudiante y pues de nuestro especialista a cargo. Y la idea era justamente eso, que pudiéramos discutir como en horizontalidad, que aunque sepamos que haya cierta jerarquía, se pudiera dudar del maestro, ¿no? Y que el maestro se sienta feliz por esa duda, porque está sabiendo que yo estoy aprendiendo como estudiante o que yo como maestro le estoy forjando una enseñanza al estudiante, ¿no? Genialísimo. Y también viene la idea de que el trabajo tiene que estar en torno a la vida, no la vida en torno al trabajo. Ese concepto me rompió la cabeza porque muchas veces uno dedica básicamente toda su vida, y creo que es una de las principales causas por las cuales no podemos prevenir el burnout, es porque dedicamos mucho tiempo al trabajo a tal punto de que no podemos diferenciar qué es vida de trabajo. Y pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Adicionalmente, la edad de los estudiantes es mucho mayor. Digamos que, por ejemplo, lo usual en Latinoamérica es que hay cierta competencia en tener que entrar ya a la residencia, ya. De tal forma que tú ves especialistas muy jóvenes. Realmente tú ves personas de 25, 26, 27 años ya con una especialización de 3, 4 años encima y tú dices, wow, qué joven. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo emocional? ¿A qué costo de familia? ¿A qué costo de bienestar y calidad de vida, no? Y entonces, volviendo a la idea de que, por ejemplo, ese profesor adulto ya mayor, ojalá, que te dice que es que ustedes no aprenden, les hace falta esa misma motivación que ellos tenían, pero es que desde cierto punto es un El trauma maltrato. generacional, es un maltrato horrible, es un trauma generacional donde ellos heredaron un maltrato horrible por parte de sus profesores, en los cuales, pues para ellos el orgullo era ese, ¿no? Trabajar horas infinitas, el de la competencia, y pues al fin y al cabo tú los ves y bueno, yo también puedo ser feliz sin ese tipo de cosas, ¿no? No tienes que traducir hacia los estudiantes ese mismo hecho, ese mismo maltrato. Y es una cadena que se repite y se repite y se repite, porque como me lo hicieron a mí, te lo voy a hacer a ti. Y es horrible. El círculo vicioso del maltrato. Tú tocas dos temas que me parecen muy importantes y es que en tu rotación de Canadá se permitía la duda, o sea que tú debatieras los casos clínicos con el especialista formando argumentos. Y yo creo que en muchos lugares de Latinoamérica, uno como estudiante, como interno, no podía poner en duda al especialista porque, Dios mío, eso era el acabose. Y la palabra de Dios era la palabra
del especialista. Y creo que la medicina no es así. La medicina no es una ciencia exacta. Mm. Y como lo dijo un profe mío de fisiología, eh, la fisiología es una ciencia empírica. Entonces, la medicina se basa en esto: ensayo y error. Por eso están las guías de práctica clínica y por eso estamos en la época de la medicina basada en la evidencia. Entonces, esos temas que tocas me parecen muy importantes. Tú dices que sí hay capacidad de diálogo entre el adscrito, el residente, el estudiante y el interno donde hiciste tu rotación. Sí, la hay. Ahora bien, no significa que en Colombia no lo haya, lo hay, pero es más propenso en las generaciones jóvenes y eso es lo que me agrada de pronto un poco. Y es que estemos empezando a dudar de estos sistemas arcaicos muy verticales, con muchas jerarquías en realidad, que lo único que hacen es que sean más difíciles las cosas. Claro, no digo que no tenga que haber una cierta autoridad que en el momento en que uno cometa un error, tenga que haber, o sea, ese tipo de autoridad tiene que existir, porque de cierta forma lo que hacemos es cuidar vidas, y eso es muy importante, eso Por nunca se nos tiene supuesto. que olvidar, primo no chere, y es lo que tú dices, la idea justamente no es perpetuar el maltrato, porque lastimosamente si se perpetúa, pues adivina quién se van a traducir este tipo de violencias, a los pacientes mismos. Exacto. Entonces, cuando nos ponemos a dudar, nos ponemos a construir saber desde esta construcción medio socrática, como preguntarle al profe y permitir que el profe sea objeto de duda, es Bueno, genialísimo. ¿Mm? claro, claro. Y bueno, que se generen estos espacios de duda lejos del paciente, porque sabemos que los pacientes muchas veces se toman los debates académicos como si estuviéramos dudando de lo que ellos tienen y se puede presentar pues malinterpretaciones. Estamos hablando todo esto de cómo es el tejemaneje como diario entre la comunicación y nosotros, y ahora traduzcámoslo un poco a lo que estamos diciendo. Entonces, así como hay hospitales que se presenta esto, pues imagínate un hospital que no tenga su propia oficina, digamos, del departamento de medicina interna. Entonces, ¿dónde puedes discutir estos temas académicos? ¿En el pasillo? No tienes lugar o espacio, porque no existe. Ahora, comparado a otras partes donde tiene su oficina, su espacio académico, se nota la diferencia de la comodidad, se nota la diferencia de separar espacios y ahí es cuando impacta el privilegio, que tú dices como, wow, claro, eso no me hace ni mejor ni peor, pero sí impacta dentro de mi calidad de vida, mi calidad de aprendizaje dentro de los recursos que pude haber tenido Claro, que- y influye que tuve, muchísimo. que tuve que aprender por mi cuenta. Entonces, qué difícil. Sí, y tú nombraste al inicio de esta conversación algo de que en algunos lugares los educan para ser ministros y en otros carne de cañón, y estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas universidades, su academia se basa en formar a sus estudiantes para que de una vez pasen a la residencia, mientras que en otras universidades en realidad forman médicos generales para el combate. ¿A qué me refiero con esto? Pues son médicos que van a estar trabajando por lo general en urgencias, en zonas rurales, y para esto nos crean, para esto nos educan. Por eso es que esta serie de capítulos se llaman Educados para ser esclavos, y pues hoy hablamos desde la interseccionalidad y el privilegio que pues lo hemos venido nombrando. Sí. Claro, al principio uno pensaría que no es con uno, que eso no me va a tocar, pero pues dentro de un sistema que tiene como sus complejidades, te toca, ¿no? Desde la cosa, por ejemplo, desde que tengas un techo de consulta de 20 minutos, incluso hubo un tiempo que hubo techos de consulta de 15 minutos, que tú dices, ¿qué es esto? Ahí es cuando lo sientes el rigor y ahí es cuando tú te das cuenta, hola, esto no debería ser así, ¿por qué me siento tan quemado? O si uno no llega a tener esa reflexión, por lo menos cuando llega al final del día, dice, ¿por qué estoy tan cansado si todo el día estuve fue sentado? Es una pregunta demasiado compleja porque ¿Mm? si nosotros cumpliéramos a cabalidad lo que nos enseñan, el examen físico debe durar 1 hora, si se hace completo. Pero en realidad el sistema nos tiene tan cuadriculados de que un paciente se tiene que ver entre 10 a 15 minutos. Y por eso es que
muchas veces hay deshumanización del arte y por eso es que muchos pacientes a veces salen descontentos y dicen, este médico ni me tocó, solo se dedicó a escribir y en realidad no es culpa nuestra, es culpa del sistema que se debe modificar. Claro, y abrimos esos espacios justamente en aras de crear esta inquietud, porque creo que nos dimos cuenta que no nos vamos a quedar con brazos cruzados, que tenemos que informar esto y compartir nuestras experiencias, pues para que este mensaje se replique, porque ¿de qué sirve quejarnos solamente si no podemos hablarlo? Por Y en eso supuesto. estamos hablándolo. Así que, pues bueno, te agradecemos tu tiempo. Gracias por estar acá estos minutos con nosotros, siempre es un placer. En realidad este espacio que lo creamos hace un año, primero pues la estrategia era que fuera académico, pero con el tiempo descubrimos que también se debe prestar para el diálogo y nos pueden escribir en nuestras redes sociales, @podmédicos, en Twitter, Instagram, en YouTube y por supuesto si quieren información para pacientes o eres cuidador de pacientes, en Instagram, @MiguelCanonMD. Muchas gracias. En los próximos capítulos hablaremos de diferencias entre otros sitios. ¿Colombia con qué? ¿Con España? ¿Con España, México? por supuesto. Yo diría que España. Vale, chao, chao. Chao, chao.